Tribunal Supremo Electoral denegó la inscripción de 35 personas quienes aspiraban a ser candidatos a alcaldes o diputados. Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral no acepta la inscripción como candidato a diputado del expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Juez Villeda extingue bienes del presunto narcotraficante Juan Alberto Ortiz López, mejor conocido como El Chamalé. 4 diputados señalados de corrupción por el Ministerio Público y CICIG piden ausentarse del Congreso durante 2 meses. La DEA advirtió al gobierno mexicano que Joaquín El Chapo Guzmán pretendía fugarse de la cárcel de máxima seguridad El Altiplano. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado la inscripción de al menos 35 personas que pretendían buscar un puesto de elección popular. 35 candidatos que habían obtenido su finiquito por medio de un amparo no podrán participar en las próximas elecciones, luego que el registro de ciudadanos tomara en cuenta la manera como la obtuvieron y que a esto les aparecen varios procesos en su contra. Entre los afectados están Salvador Gándara y el expresidente de la ANAM, Rubelio Recinos. Tenemos casos como el de la diputada Julia Maldonado, pues que se le revocó el finiquito y está sometida a un proceso penal. El caso del señor Salvador Gándara, que también le fue revocado el finiquito y también entiendo que tiene algunos procesos penales pendientes. Que le notificaron ya en Petén a la señora Sonia Lili Rivera Ramírez, que es la actual alcaldesa de San Benito, la revocatoria de su inscripción como candidata. Supongo que la misma situación está haciendo la delegación de Santa Rosa en el caso de don Rubelio Recinos Corea, que es el actual alcalde de Barberena. La decisión se dio luego que el registro de ciudadanos pidiera una ampliación a la Contraloría General de Cuentas en la que indicaran detalladamente el delito o proceso por el cual habían negado el finiquito a estas personas. Tengo aquí el caso de don Cipriano Tix Lux, que me parece que es el actual alcalde de San Andrés Acabajá, Piché, que también está siendo revocado su finiquito. De Escuintla Cabecera, el don Pedro Escobar. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sin duda, la nota más importante del día ha sido la negatoria de inscripción al expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, esto aplicando el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El registro de ciudadanos del TSE negó la inscripción a Alfonso Portillo Cabrera como candidato a diputado por el partido Todos. Según el tribunal, la Constitución le prohíbe a Portillo, pues no cumple con honestidad para competir en estas elecciones. Básicamente el contenido de la Constitución Política de la República, el artículo 113, que dice que para optar a un cargo de elección, un cargo público, se debe cumplir con los requisitos de capacidad, idoneidad y honestidad. En este último punto consideramos nosotros que el señor Alfonso Antonio Portillo Cabrera no reúne ese requisito de la honestidad como consecuencia de haber sido condenado en una corte de Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero, del condena que cumplió y delito en el cual se declaró culpable. A la ex esposa de Portillo, Evelyn Morataya, también le fue negada la inscripción. Sin embargo, ella había renunciado a Todos, pero la notificación aún no la recibe el tribunal. El exmandatario denunció este sábado que el partido líder estaba bloqueando su inscripción. ¿Sabe usted? 4 diputados señalados de corrupción por CICIG y el Ministerio Público piden ausentarse por 2 meses del Congreso de la República. 4 diputados señalados por la CICIG y el MP de diversos delitos se ausentarán 2 meses de sus labores. Para ello, pidieron a Comisión Permanente del Congreso permiso para faltar por motivos personales. Los congresistas que se retirarán temporalmente son Gustavo Medrano, hijo de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, acusado de lavado de dinero, concusión, fraude y asociación ilícita. Luis Chávez y Mario Llanes, quienes son señalados de abuso de autoridad y tráfico de influencias, y el expresidente del Congreso, Pedro Madi, señalado de obtener dinero mediante plazas creadas en el legislativo.
otras solicitudes de otros diputados, y lo más importante en este momento es que Comisión Permanente pueda revisar las solicitudes y, si es oportuno, trasladárselas al Pleno del Congreso de la República. De las peticiones últimas que tenemos a partir del mes de mayo a la fecha, ya van más o menos 9 diputados que han solicitado permiso. En este caso puntual, y por ya terminar el periodo extraordinario, creemos nosotros que es mejor someterlas al Pleno del Congreso de la República por los temas y la coyuntura política que estamos atravesando. Una quinta diputada quien pidió permiso para ausentarse fue la diputada líder Delia Bac. El parlamentario añadió que estarán esperando a que el Pleno conozca la cantidad de diputados que están solicitando y analizan que sea en el Pleno del Congreso quien conozca el permiso por la cantidad de parlamentarios que piden ausentarse del trabajo. En un hecho inusual, un candidato a alcalde por parte de Unidad Nacional de la Esperanza, que recientemente fue asesinado, aún está inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto fue en el municipio de San José del Rodeo. El candidato a alcalde para el municipio de San José del Rodeo por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Estuardo Anzueto, asesinado de forma violenta el pasado 2 de julio en el municipio de Malacatán, podría ser electo como alcalde el próximo 6 de septiembre, cuando se realicen las elecciones generales. Si este fuera el caso, el concejal primero sería quien tomaría el cargo de ser jefe edil del municipio. Así lo dio a conocer Luis Guillén, delegado departamental del Tribunal Supremo Electoral en San Marcos. Él ya estaba debidamente inscrito. Recordemos que en este caso se inscribe una corporación municipal. Si ellos llegaran a ganar, se basa en la ley electoral y de partidos políticos, donde hace el corrimiento correspondiente. El concejal primero pasaría a alcalde, el 2 pasaría a 1, y así depende también de la adjudicación de cargos que la Junta Electoral Departamental realice. Ya se tiene una experiencia en años anteriores en el municipio de Pajapita, San Marcos. El candidato a alcalde falleció y también ganó en ese tiempo la elección, y se hizo el mismo proceso. Igual puede ser que algunas corporaciones municipales hayan quedado sin candidato a alcalde por diversos motivos. Recordemos que nos basamos a la ley de Guatemala para poderlos inscribir, y de repente también se da otro caso de que no se inscribió al alcalde, más sí la corporación municipal. Para Canal Antiguo en San Marcos, Jenner Barrios Juárez. Mientras tanto, organizaciones indígenas denuncian acarreo de mujeres por parte de partidos políticos. El Observatorio de Pueblos Indígenas denunció acarreo de mujeres indígenas en los diferentes mitines que realizan los diferentes partidos políticos en el área del noroccidente del país. La organización condena estas acciones y pide al Tribunal Supremo Electoral dar seguimiento a estas denuncias. En los mitines es justamente otra vez el acarreo de las mujeres, la manipulación que se da hacia las mujeres y los pueblos indígenas para el voto. El informe también revela que no existen propuestas en los planes de gobierno de los diferentes partidos que incluyan temas de carácter indígena. Es tan evidente el tema del racismo electoral que reproducen las estructuras de los partidos políticos. Uno, en la conformación de sus estructuras a nivel departamental y municipal, como a nivel nacional, pues no se ven figuras concretas de indígenas dentro de sus propias estructuras. Entonces ahí pues ya vemos bien marcado el tema del racismo. Y otro es la propuesta justamente a través de las agendas, sus agendas programáticas o planes de trabajo, ¿no? Que no existen propuestas concretas. Eso también, a partir de ahí vemos marcado el racismo. Estas denuncias fueron presentadas en el primer informe electoral que realiza el Observatorio de los Pueblos Originarios. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Con las noticias, ¿sabe usted? Un juez
ha ordenado extinguirle varias propiedades al presunto capo del narcotráfico Juan Alberto Ortiz López, mejor conocido como El Chamalé. El juez Marco Antonio Villeda resolvió extinguir 5 fincas, una hidroeléctrica y una empresa mercantil al presunto narcotraficante Juan Alberto Ortiz López, conocido como Chamalé. En total, lo incautado tiene una extensión de 25 millones de metros cuadrados, según el MP. Su valor es incalculable. Declarar con lugar la acción de extinción de dominio promovida por el Ministerio Público en representación del Estado de Guatemala sobre 2 fincas que se encuentran inscritas a nombre de la señora Breuda Guadalupe Mérida Ávila, una finca que se encuentra inscrita a nombre del señor Rigobaldo Rubén Rabanales, 2 fincas que se encuentran inscritas a nombre de la entidad Ecología y Energía Solar Sociedad Anónima, 2 empresas mercantiles, una de ellas denominada Hacienda Las Maravillas, y otra, una hidroeléctrica denominada Hedbon Maravillas, que se encuentran inscritas a nombre de la entidad Corporación Hedbon Sociedad Anónima. Juan Ortiz, alias Chamalé, fue extraditado a Estados Unidos en mayo del año pasado, pues la justicia de ese país lo quiere juzgar por traficar cocaína hacia el norte y además distribuirla en su suelo. Siempre en el tema del narcotráfico, quien ha aceptado ser extraditado a los Estados Unidos es el presunto capo Jairo Orellana, mejor conocido como El Pelón. El presunto narcotraficante Jairo Orellana, alias El Pelón, a quien la ex fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, catalogó como uno de los mayores capos de la región oriente del país, será extraditado a Estados Unidos, luego que aceptara el procedimiento. El juez quinto penal dio vía libre a la extradición. Que la solicitud de mi patrocinador, el señor Jairo Orellana, en cuanto a aceptar la entrega voluntaria al país requirente, por lo tanto ha ordenado que se proceda al trámite respectivo, que es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es conveniente que él vaya a solventar su situación jurídica allá y no continuar con una situación en la cual acá no está resolviendo nada. Según Barriondo, luego del protocolo estipulado, Orellana podría ser extraditado en los próximos 30 días. Hay un procedimiento en el cual llega el señor presidente de la República, quien firma el acuerdo respectivo, y después de la firma se procede a través del Ministerio de Gobernación a la Dirección de Migración a emitirle un pasaporte, que es lo que establece la ley específica, que solamente vamos a esperar el trámite, que regularmente dura de 1 mes a mes y medio en este momento. Según las autoridades, Jairo Orellana en los años 90 fue colaborador del cartel mexicano Los Zetas. Se casó con María Lorenzana, hija menor de Valdemar Lorenzana, alias El Patriarca. En noviembre de 2012, Orellana fue atacado por un grupo de sicarios, mientras este se encontraba realizando una cirugía estética en una clínica de la zona 15. En el ataque fallecieron 7 de sus guardaespaldas, y él resultó ileso al recluirse dentro de la clínica. Orellana es acusado por Estados Unidos por conspiración para traficar drogas en Centroamérica y México, y también es solicitado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por traficar cocaína para el cartel mexicano Los Zetas. Guatemala ha reforzado la seguridad de sus fronteras ante el posible ingreso del máximo capo del narcotráfico en el mundo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. La máxima autoridad de la Policía Nacional Civil y conjunto al Ejército de Guatemala se movilizaron en las diferentes áreas fronterizas como Tecumumán, Malacatán, Municipio La Blanca, playas de Tilapa, San Marcos, para realizar altos operativos y alerta sobre el caso de Chapo Guzmán, que se escapó domingo pasado de un penal de máxima seguridad en México. Mismo es buscado en diferentes países por ser uno de los narcotraficantes importantes de la zona. Los operativos empezaron a realizarse desde temprana hora. La Policía Nacional Civil destacó diferentes unidades de 6 departamentos a bordo, en cada uno con 12 elementos. Unidades como Quiché, Chimaltenango, Zacatepeque, Sololá estaban realizando operativos y recorridos en todas las zonas ya mencionadas. Uno de los vecinos del municipio La Blanca, San Marcos, se manifiesta ante lo sucedido. Nos sorprendió la mañana de hoy ver tanta policía circulando en el municipio de La Blanca, de diferentes municipios y diferentes departamentos. Pudimos ver que patrullajes de Policía Nacional Civil del Quiché, Totonicapán, Retauleu y algunos otros lugares de Guatemala. Y pues al enterarnos la noticia, los patrullajes al parecer se deben por la escapatoria del señor Chapo Guzmán en México. Y los patrullajes pues ya se iniciaron en esta zona fronteriza, desde lo que es la zona
del mar hasta la parte de la bocacosta de San Marcos. Se intentó tener la versión del comisario Álvarez López de San Marcos, sin embargo, no contestó a llamadas que se realizó a su número de celular, pero mismo no respondió, por lo que se intentó tener la versión del subcomisario Tovar, sin embargo, no está autorizado para dar entrevistas. Información de Coatepeque para Canal Antigua. El binomio presidencial del partido Fuerza, encabezado por el doctor Alejandro Yamatei Falla, ha recibido sus credenciales como aspirantes a la presidencia. El binomio presidencial del partido Fuerza llegó al Tribunal Supremo Electoral a recoger sus credenciales, con lo cual se convierte en el partido número 10 en quedar inscrito y listo para participar en estas elecciones de septiembre próximo. El candidato dijo que está listo para arrasar en estas votaciones. Hoy logramos una meta más, y es que nos entreguen el papelito que deja constancia de que estamos formalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Hasta la semana pasada todavía había gente que dudaba que íbamos a ir a las elecciones. Hoy les podemos decir a todos ustedes que no solo vamos a ir a las elecciones, sino junto con ustedes vamos a arrasar en las próximas elecciones. Yamatei le dijo a sus seguidores que tienen 7 semanas para trabajar y convencer a la población que voten por él, ya que son la mejor opción, pues la población ya está cansada de tanta corrupción. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 13 de julio. Es un gusto estar con ustedes. Pablo Hurtado, Juan Luis Ponte, estamos listos para arrancar con la primera conversación de un día y una semana que vuelven a arrancar con noticia relevante. El Registro de Ciudadanos ha decidido el día de hoy anunciar que deniega la inscripción de la candidatura del expresidente Alfonso Portillo a una diputación encabezando el listado nacional de aspirantes al Congreso del partido Todos. El argumento del Registro de Ciudadanos es el artículo 113 de la Constitución, que habla de la necesidad de que los aspirantes a cargo público cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Ya sabe usted que esto da para una polémica larguísima y hemos invitado a 2 expertos a que discutan o a que animen esa polémica en nuestro país. Nos acompaña hoy el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rohrmoser, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Y le damos la bienvenida también a Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, DEMOS. Gracias a los dos. Bienvenidos. Buenas noches. Señor Rohrmoser, hemos tenido este artículo vigente por 30 años. Es inédito, es la primera vez que el Registro de Ciudadanos apela al 113 de la Constitución de la República para denegar la inscripción de candidatos porque no son honrados, porque no son idóneos o capaces. Que yo recuerde, sí, la verdad no tengo en mente otro ejemplo, pero me da la impresión que es la primera vez que se aplica. Debiéndose aplicar, como usted bien dice, desde hace 30 años, que está en vigor y con toda la fuerza que es posible concebir en el orden jurídico. De tal manera que se aplica y ahora lo aplicó. Que no lo haya aplicado antes no quiere decir que no sea válido que lo aplique ahora. Es perfecto. El asunto es que esto es un paso previo, llamémosle así, a todo este litigio. Porque si no se está de acuerdo con esa decisión, puede impugnarse en nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral decide y si no se está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo Electoral, puede impugnarse esa decisión también. Si a pesar de todo no se está de acuerdo con la decisión un recurso? Es un recurso de revisión o... ¿Ante el propio tribunal? Ante el propio tribunal, sí. Y si no se está de acuerdo con la decisión final del Tribunal Supremo Electoral, ya termina la jurisdicción ordinaria y se iría a la jurisdicción constitucional, en cuyo caso el amparo sería el mecanismo idóneo para poderlo impugnar ante la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia emite un pronunciamiento y no es de la satisfacción de las partes litigantes, puede impugnarlo también ante la Corte de Constitucionalidad, quien decidirá en definitiva. Don Edgar, ¿usted cree que actúa correctamente el Registro de Ciudadanos o no?
cuando deniega la inscripción de Alfonso Portillo, expresidente, todos sabemos, confeso de un delito y quien ha purgado pena en Estados Unidos. Mira, realmente las condiciones políticas actuales favorecen que se den estas situaciones. Es decir, la ley está vigente, ¿no? El registro hace eco del clamor de la gente de depurar las listas de candidatos y lo aplica, y mucha gente lo ve bien. Entonces, políticamente es un acto con el cual la ciudadanía se siente, pero o mucha parte de la ciudadanía se siente la bien. confesión de un delito y el hecho de haber purgado una pena, ¿hace o permite que todavía pueda verse a Portillo como un hombre no honrado? Esa es mi pregunta para usted. Pues realmente, para ser un candidato a un cargo público, pues debiera de no tener ese tipo de tachas, ¿no? Es que, perdón que interrumpa, pero no es cualquier cargo. Es un cargo de un dignatario de la nación. Representante total de la ciudadanía guatemalteca. Así que tiene que ser de una limpieza moral increíble, pues. Perdón. Pero purgar la pena no le redime a la persona para poder ocupar, o esto queda limitado para aplicar estos cargos. Las doctrinas actuales del derecho penal hablan de una reinserción del delincuente a la sociedad que ha sido afectada por causa del delito. Y hay un término, normalmente las sentencias fijan ese plazo, durante el cual él pierde sus derechos cívicos. Pero esta sentencia no es una sentencia nacional, habría que estudiarla, es una sentencia extranjera. En otro país incluso. Señores, pero en términos generales, ¿podríamos entonces impugnar muchísimas candidaturas por hechos que reflejen actos no honrados suyos en el pasado? Y no estoy hablando solo de candidatos a diputados, sino también de candidatos a presidente de la República. Voy a poner un ejemplo concreto. A Otto Pérez Molina bien pudo habérsele cuestionado su inscripción como candidato a la presidencia por, recuerdan ustedes, la acusación que tuvo por la muerte de Efraín Bámaca, el guerrillero durante la época de la guerra, un caso. O, por ejemplo, el otro caso, el manejo de 19 millones de quetzales en el Estado Mayor Presidencial que se extrajeron en efectivo en los últimos 15 días de gobierno de Ramiro de León Carpio y que se manejaron de una forma, digamos, poco escrupulosa, por ponerlo así. Bien pudo haber el registro de ciudadanos denegado con base en una, digamos, en el conocimiento de las notas de prensa al respecto de esos casos, la inscripción. Pero lo que yo le digo, de Otto Pérez Molina. Es un momento diferente, pues. Fue otro momento. Este momento político en el que la ciudadanía está exigiendo transparencia, decencia y todos estos atributos, pues lo lógico es que la respuesta sea esa, pues. Admito su respuesta, pero déjeme preguntarle entonces. ¿Sí? ¿Y a Manuel Valdizón sí se le va a inscribir a pesar de que existen indicios fundados, por ejemplo, de que falseó el contenido de su tesis de doctor, que ya nos habla de un acto, digamos, de escasa honradez, pero por el otro lado también que está financiado por constructores de obra pública de una manera poco escrupulosa también, porque su bancada ha votado a favor de la asignación de fondos públicos para esa... Lo que me pregunto es, ¿ese artículo constitucional es realmente aplicable al diputado Rosmos? Desde mi óptica eminentemente jurídica, la Constitución de la República se aplica per ella misma, pues. No se requeriría de alguna ley complementaria que explicase la propia Constitución. En eso está de acuerdo toda la doctrina jurídica, pues. De tal manera que si no se aplicó antes, como dije hace un rato, no tiene por qué no aplicarse ahora, o a otras personas. Pero de todos modos hablamos de una decisión que no es definitiva, que es impugnable. Esto tiene que decidir el Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo no lo decide, lo decidirán los tribunales ordinarios, constituidos en Tribunal de Amparo. Es que es impugnable y lo tiene que conocer el Pleno, y en última instancia lo tendrá que conocer la Corte de Constitucionalidad. Exacto. Pero al final es el mismo artículo el que tienen que interpretar, y es un artículo de la Constitución. Y si establece que tienen que ser honrados,
¿En qué varía que el Pleno diga que no del TSE, pero el Pleno de la CC... Es así como se hace el derecho. El derecho no es la fría ley, sino la aplicación de la misma a través de la jurisprudencia y la doctrina. La doctrina es la opinión de los juristas notables o notorios. Y la jurisprudencia son los fallos de los tribunales hasta que se constituye ya una doctrina legal, en el sentido que, dada la repetición de fallos constantes, 3 fallos en materia constitucional, por ejemplo, serían determinantes para fundar una persona su derecho en esos 3 fallos. Equivale a la ley, pues. Lo que usted decía, el momento que estamos viviendo, ¿es al final una coyuntura o una presión, lo que usted interpreta que tiene el registro de ciudadanos, cuando en menos de una semana vimos acciones ante las cortes de grupos de ciudadanos que decían no los dejen inscribirse? El propio Contralor de Cuentas decía no tengo elementos para revocarles el finiquito, hasta que la propia CC revocó los amparos. Parte de la coyuntura es esa presión social. De hecho, al tribunal le llegaron 2.500 firmas pidiendo que se aplicara ese artículo de la Constitución. Porque no se lo inventaron ellos, el artículo ya está. Y la solicitud la presenta un grupo de personas. 2.500 firmas. Que apliquen eso a todos los candidatos. Ahora, ¿por qué si le aplica a uno y a otro? Eso es otro asunto. Déjenme preguntar una cosa. Ese artículo de la Constitución, licenciado, ¿no está dejando en términos generales inhabilitado a toda persona que haya sido condenado y purgado pena en materia, por ejemplo, penal? Bueno, no soy experto para aspirar a cargos públicos. No soy experto en derecho penal, pero en este caso hablamos que si va a ser un representante de la nación, si va a tener una representatividad de esa naturaleza, se requiere una persona que realmente tenga un prestigio que defender. Pues. ¿Y para alcalde usted pediría menos? Pues también el alcalde. Entonces ya no se puede ser candidato a cargo de elección popular. Es evidente el deseo de la colectividad guatemalteca porque las cosas se hagan bien hechas. Ya basta de abusos y afortunadamente la CICIG vino a destapar este velo de impunidad que había en Guatemala y que qué pena, pues sucede, sí sucede, ¿no? Y también robó tal y también robó cual. Y todo el mundo tranquilo. Ojalá ya termine eso completamente y ahora ya nos preocupemos de buscar gente competente para el cargo. O sea, el criterio de idoneidad. Si se pide un puesto, que la persona sea para el puesto y no el puesto para la persona, como normalmente se ha hecho y hasta plazas fantasmas incluso. Preguntan acá en Twitter si la denegatoria para Alfonso Portillo de la CC sentaría un precedente, ¿es correcto decirle así? Sí, es un fallo. Jurisprudencia, sí, no por ese mismo fallo, sino que se requerirían 3 iguales. 3 fallos en un mismo sentido. Que no consideren honrados, que les deneguen no. Que haya 3 fallos diciendo, en este caso aplicamos el 113. Fue correcta la decisión del Tribunal del Registro de Ciudadanos. Cuando haya en la Corte de Constitucionalidad 3 sentencias iguales, en el sentido de decir hay que aplicar draconianamente el 113, eso ya constituiría una jurisprudencia. ¿Y no les preocupa a ustedes? Pues, y arranco pidiéndole su opinión al señor Pereira. ¿No les preocupa a ustedes que este artículo se aplique para unos sí y para otros no? Y segunda pregunta dentro de la misma, ¿no les preocupa que el criterio para aplicar ese artículo pueda ser francamente muy amplio? El licenciado Rosmoser hablaba hace un minutito de idoneidad. Hay muchas maneras de describir la idoneidad de una persona para un cargo público. ¿Qué piensa el señor Pereira? El problema es que está en la ley, que es parte de la ley. Esas palabras lo dicen. No es el problema, esa es la realidad. Está en la ley. Y entonces la ley la puede interpretar, para eso están los jueces. Para interpretar la ley. Y cada uno lo va a interpretar a su manera. Y como usted dice, como no está bien definida, porque es una palabra que tiene varias acepciones, pues entonces... Sí, la verdad jurídica tiene que decirla eventualmente la Corte de Constitucionalidad. Así como fue discutible también la candidatura de Ríos Montt. ¿Y a usted no le preocupa, por ejemplo, que se aplique este artículo para unas personas? Bueno, eso me preocupa soberanamente. ¿Y no se aplique para otras? Igual para todos, indiscutiblemente.
Sobre todo La ley es igual para todos, la ley no hace distingo de personas. Juan Luis preguntaba antes de salir al aire, ¿qué hace entonces Arnoldo Medrano en la alcaldía de Chinautla? ¿Por qué lo dejaron inscribirse todos estos periodos? Bueno, es que realmente podemos preguntar por Iván Arévalo, por Aristides Crespo, por Baudilio Lichos, por prácticamente... O a menos que el criterio por un sea buen un fallo porcentaje de los candidatos. un fallo judicial aquí o fuera de las fronteras que determine que la persona fue hallada culpable. Es que las situaciones políticas van más rápido que las situaciones legales. La ley está escrita, pero la política es la que manda, pues, o sea, el requerimiento del pueblo de cómo hacer las cosas. ¿Y cómo convertir esto en fallos jurídicos y no políticos? Pues, a base de lo que se ha hecho siempre, una petición, si no me dan la razón, pues apelo, impugno a través se va haciendo la ley del medio idóneo. Se va haciendo la ley en función de eso. Hasta que se llegue a la última instancia, esa es la verdad jurídica. Déjenme plantear las preguntas ahora de una manera distinta. Voy a hacer una pregunta de una manera distinta. Licenciado, ¿piensa usted que Alfonso Portillo es su defendido o su representado? ¿Con qué argumento presentaría usted el caso de él frente, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad o a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, Lo que le estoy preguntando en el fondo es si dentro suyo no existe un debate, una polémica respecto a si hay un derecho que se le está mancillando a Portillo. Todo lo legal, yo podría decir, es discutible. Es indiscutible que no todos tenemos la misma idea. Yo veo el objeto A en forma distinta de otros magistrados. Si no estoy de acuerdo, pues yo voto en contra, ¿no? Pero el problema no es solo jurídico. Yo también entro a una sala de operaciones, el cirujano me garantiza que él hizo lo necesario para que yo resolviera mi problema, pero yo muero. Es terrible, pues, ¿verdad? La falibilidad humana está inmersa en todos estos problemas. ¿Se le ocurre un argumento que se podría esgrimir a favor del licenciado Portillo? Bueno, sí, a favor de Portillo se puede decir que él ya pagó su pena, pues, concretamente que ya él tiene que, desde el punto de vista, como le digo, de los avances del derecho penal, se habla de la reinserción del delincuente al medio que se vio ofendido por causa del delito. De lo contrario, estaría condenado como un paria para siempre, lo cual se revela el derecho a aceptarlo. Pero ¿no será que se puede interpretar también con que como que la persona puede reinsertarse en la sociedad, más no puede ser cuentadante, no puede manejar fondos públicos? ¿No debería conferírsele esa facultad de... Bueno, sí, en ese sentido usted está implicando a la larga que habría que desarrollar el precepto, y es cierto. Fíjese, es lo que se llama una reserva de ley, cuando está dicho por el propio legislador constituyente. Pero el legislador constituyente hizo la ley y dijo que en ciertos casos hay que desarrollarla, pero el legislador ha callado durante 30 años, no lo ha hecho. No digamos en relación a normas que no era obligatorio que él se pronunciase, que el Congreso, que el legislador ordinario se pronunciase con respecto a cómo interpretar tal cosa. Pero en este caso sí parecería natural que se dijera quién haya sido condenado, quién tal y tal. Me refiero, si para ser barrendero en una empresa privada se pide antecedentes policíacos y penales, hombre, con mayor razón para el mayor cargo de la República, o quien va a ser, va a tener la dignidad de ser un diputado. Alfonso Portillo es un hombre pues bastante popular en el país, por decirlo en términos, digamos, tiene su gente, en decirlo en términos moderados. ¿Esas personas ven afectado su derecho a elegir cuando se les impide que elijan a quien ellos consideran idóneo para el cargo? Posible. Eso venía yo analizando antes de llegar acá. Realmente todos los peros que se le ponen a Portillo lo hace mucho la gente urbana, pero en el área rural es una persona respetada por el pueblo. Y el pueblo le perdona muchas cosas, ¿no? Pero eso que una persona lo haga y otra persona no lo haga, revela cómo es la interpretación que se hace, por ejemplo, de un artículo constitucional, pues que es muy ambiguo, porque va a depender de qué juez lo haga y cómo lo interprete.
Claro. Licenciado Rosmoser, y por el otro lado, esa presión popular, yo lo estoy hablando en términos hipotéticos, si se produjera una presión popular en favor de la inscripción de Alfonso Portillo, ¿cómo lidia el magistrado, cómo lidia el juez con esa voluntad En parcial? teoría estricta, los magistrados no tendrían por qué sucumbir ante una presión. Ellos deben ignorarla. Deben ignorarla a cualquier tipo de presión porque afectaría la independencia judicial, no cabe la menor duda. Pero también es importante que los magistrados y jueces leen la prensa, que los magistrados no son robotinos. Escuchan las manifestaciones. Tienen que ver cuál es el sentir popular y fallar, adecuar una situación a la otra, pero siempre haciendo primar la ley, pues naturalmente la norma. De lo contrario, y con mayor razón, cuando la propia Constitución ha establecido cierto tipo de situaciones. La Constitución se autodefiende, por ejemplo, cuando dice no quiero golpistas, porque yo soy demócrata y republicana. Y porque quiero mantener mi integridad. Y quiero mantenerme. Y además establezco un vigilante para que me ayude, que es la Corte de Constitucionalidad. O sea, hay dos razones pues por las cuales la Constitución debe aplicarse, no puede violarse. Les pido que concluyan esta intervención suya diciendo cada uno qué creen que va a ocurrir. ¿Va a terminar inscrito o no Alfonso Portillo como candidato a diputado? Edgar. Puede suceder muchas cosas. Yo asegurar algo no puedo, pero sí creo que se va a ir a proceso largo, y eso va a entrampar el proceso electoral. Cuando ya solo tenemos un mes y 15 días para la A ver si da tiempo para que los tribunales se pronuncien en tan corto tiempo. Si no se logra que haya un cambio de día de la votación. Porque mucha gente con buen criterio dice, vamos a ir a votar con las mismas normas que tanto criticamos a estas personas. No, definitivamente queremos nueva normativa y nuevo sistema para poder votar. Claro. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales respecto de este tema. Cuando se habla de Alfonso Portillo, Juan Carlos, siempre hay una gran cantidad de mensajes de respuesta. Siempre es así, Juan Luis. Buenas noches, vámonos a las redes. Nos dice Ana, cumplir la condena no les limpia la conducta. Pau nos plantea, Guate ya cambió y esto que sucedió con el TSE será la nueva medida o la nueva media. Los deshonestos no deben de participar, Dani. Por eso es que la reforma a la ley electoral debe de hacerse para que todo cambie en el país. Otto, si es por honestidad, no tendremos por quién votar. Eso es 100% comprobable. Juan nos dice lo de Portillo es político 100% seguro. Beatriz nos plantea el TSE no tenía que haber inscrito a Valdizón. No respetó los tiempos de campaña, no es honorable. Otro nos dice, está bien que apliquen la ley, pero que sea para todos. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche respecto a las entrevistas, a la entrevista que ha tenido Juan Luis Fonte y Pablo Hurtado. Habrá una segunda al regresar de la pausa. Sigue con nosotros a las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45 para presentarle ahora a Peter Lamport, exministro de Finanzas, ex embajador de Guatemala ante Estados Unidos. Es ahora el candidato a la vicepresidencia, compañero de fórmula de José Ángel López en Encuentro por Guatemala. Gracias por estar con nosotros, señor Lamport. Bienvenido a las 8:45. Y Paola tiene una primera pregunta para usted. Buenas noches. Quizás usted, como nosotros, ha visto que el vicepresidente de la República, el señor Alejandro Maldonado, prácticamente no se le ha visto desde que asumió en ese cargo. ¿Usted cómo evalúa este corto periodo que ha tenido el señor Aguirre en su cargo? Bueno, yo creo que tiene una situación sumamente complicada que hacer y probablemente su trabajo más efectivo que lo está haciendo es atrás de la visibilidad pública. Hay que acordarse que él viene de la Corte de Constitucionalidad y muchísimos de los temas, por una razón de coincidencia de la sobrevivencia de este gobierno, están fundamentados en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Yo no esperaría que las capacidades del señor vicepresidente en este momento, su fortaleza fuera la administración pública, pero está en defensa probablemente es férrea de qué es lo que tiene que hacerse con el presidente de la República. Le quiero también preguntar, ¿cuál es el papel
que usted jugaría en caso de que fuera electo vicepresidente de la República? Y si quiere lo comparamos con el que está desempeñando ahora el señor Aguirre. Bueno, yo creo que hay dos factores muy importantes en la visión de la próxima vicepresidencia de la República. Tiene sus reglamentos claramente y su visión constitucional, que es la coordinación del gabinete económico. Pero la previsión de lo que existe es que el tema de la gobernabilidad va a ser sumamente complejo. Un Congreso de la República, si no cambia de actitud, en donde pasar legislación para reformar y transformar el Estado, va a ser sumamente difícil. La estructura de gobierno como tal es un gobierno en donde hay mucho desorden en su funcionamiento, y hay que volverle a poner orden. Y segundo, hay que volverle a poner credibilidad al gobierno como tal. Volverle a poner orden y credibilidad. Déjeme que le pregunte, ¿cuándo la tenía? La pregunta de otra manera es, ¿hacia qué gobierno ve usted como un ejemplo reciente en nuestro país? Mira, yo creo que fundamentalmente, por lo menos, orden y orientación en el gobierno de Álvaro Arzú sí lo existía. Cuando usted fue ministro de Finanzas. Cuando yo fui ministro de Finanzas y cuando fui también embajador. Entonces hay muy diferencia entre cómo fueron evolucionando los gobiernos y su capacidad ejecutiva, y también sus planteamientos de cómo llegar a negociaciones políticas con el Congreso de la República para mover adelante una agenda nacional. Desde ese entonces para acá, esa interacción de Estado para el Estado ha sido muy complejo. Y el próximo gobierno va a ser aún más difícil. ¿Qué lecciones le deja la vicepresidencia de Roxana Valdete al Estado guatemalteco? Bueno, yo creo que una cosa que es muy clara es el depositar tanto poder en una sola persona. Lo único que va a hacer es destruir la institución a la cual pertenece. Y ese poder, efectivamente, creo que el resultado está a la vista. No hay que dejarle el poder de esa forma a ninguna persona en este país. Y ahí, ¿hacia dónde vamos? Bueno, el tema de la transparencia, el tema que efectivamente fue supuestamente una de las cosas que promocionó, al final del día, de ninguna manera fue aplicado en el gobierno como tal. Ejemplos claros de cómo sí se puede llegar a gobernar de una forma muy diferente es que si la voluntad política está en que se aplique a fondo, por ejemplo, la ley de acceso a la información. Si eso se logra hacer, todo lo que se refiere a actos públicos de la administración. Los actos públicos de la administración van a estar a la vista de la prensa y de la población. Y entonces sí, la censura previa va a funcionar. Pero dicen que el poder no corrompe, sino que muestra a las personas tal cual son. ¿No será el problema más que dar poder, no poner límites o mecanismos de control y de transparencia? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué implementaría usted? Bueno, para nosotros, con la visión que hay de el estado de situación en que se va a recibir al país, la necesidad de poder gobernar con la gente es muy diferente. Pero la gente tiene que estar mejor informada. Y la ley de acceso a información es crítico en ese proceso. Si no se tiene el acceso a la información, yo veo muy difícil que una población pueda ejercer las presiones que tiene que ejercerse en momentos como los que está sucediendo actualmente. Y para mover adelante la agenda nacional, se va a necesitar que efectivamente la población logre continuamente ejercer esa presión. Hablemos de un tema concreto en el que yo propongo, usted me dice si está de acuerdo o no, en que se requeriría ejercer ese tipo de presión. Hablemos de la ley del servicio civil, hablemos de la estructura del Estado, de los cuadros que integran este Estado, del volumen de plazas fantasma que existe y que son parte del botín político, del botín electoral que se reparten muchos dirigentes políticos. Realmente, ¿cómo se puede hacer para conseguir que se resignen muchos pactos colectivos que en realidad le extraen fondos a un Estado que es famélico? Bueno, ese es el tema de los pactos colectivos que están en el Estado, particularmente dos recientes, como uno es el del Ministerio de Salud Pública y el otro del Ministerio de Educación, son sumamente complicados. Y creo que la única forma en que se va a poder rescindir de esos pactos colectivos
va a ser si nos vamos vía los sistemas jurídicos. De otra forma, el proceso de negociación, yo no veo en la actitud de esos sindicatos particularmente, hoy en día, en donde voluntariamente quisieran retroceder sobre algo que ellos consideran que es una conquista social en este momento. Y ese proceso, entonces vamos a tener que depender de la fortaleza de otras instituciones del Estado, como es el sistema de justicia. Peter, yo le voy a pedir a usted que nos enumere cuáles serían los 3 propósitos fundamentales o objetivos fundamentales que perseguiría un gobierno de encuentro por Guatemala. Bueno, la estrategia para poder lograr recuperar el Estado y lograr reimpulsar el desarrollo económico, social y político del país se está basando sobre algunos criterios muy claros. El primero es que se habla, según, por ejemplo, muchas de las encuestas, de que el problema principal del país es el empleo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo que es el empleo, pero vía la legislación de, por ejemplo, dar mayores niveles de privilegios y de la inversión y por ejemplo, la legislación de empleo e inversión, no lo vemos como la solución inmediata. El tema de la conflictividad es la que nosotros vemos como principal problema que tenemos que resolver inmediatamente. ¿Desactivar la conflictividad? Desactivarla. Sin desactivar la conflictividad, el resto no se va a dar. Y para darlo en otras dimensiones, si nosotros queremos crecer a una tasa económica del PIB de un 5.5%, 5.7%, necesitamos generar un nivel de ahorro e inversión alrededor del 25% del PIB. Y hoy en día andamos sustancialmente por debajo de ello. Pero el problema, como visualizamos interno y externamente para incrementar los niveles de inversión, es primero resolver el tema de la conflictividad. Ese es el tema número 1. ¿Cómo se desactivan los conflictos, por ejemplo, alrededor de las hidroeléctricas y alrededor de la extracción minera? 2 fuentes que muy probablemente podrían generar inversión real en el país. Importantísimos, importantísimos. El primer paso es que el Estado tiene que recuperar y hacer funcionar su rol de participación en ese proceso. Antes de que se invite a una empresa a invertir en esa región, el Estado tiene que haber hecho las negociaciones propicias cerca de las comunidades y las áreas de influencia de esas inversiones de tal naturaleza de que se genere la confianza a nivel de las comunidades y que la visión de largo plazo y los beneficios de corto plazo sean visibles a las comunidades. Luego de eso se invita a las empresas a participar. ¿Y qué pasa si la comunidad le dice, me interesa cómo me lo presenta, me parece que me hizo partícipe, pero mi respuesta sigue siendo no? Creo que al final del día, en aras de la gobernabilidad del país, hay que respetar esas decisiones. ¿Y cuáles serían las otras líneas de inversión que se buscarían si no es a través de esos proyectos que mencionaba Juan Luis? En ese caso, las consecuencias hay que visualizarlas. Una cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, el recurso hídrico, afortunadamente las oportunidades del país son horizontales en todos los departamentos del país, no existe únicamente uno. Bueno, si una comunidad no desea la inversión y no está lista para recibirla, se puede ir a otra. Se puede ir a otra. Si aquí una de las cuestiones que hay que entender es que ese recurso es tan poderoso en cuanto a sus fuentes, de que hay una diversidad enorme de oportunidades de aprovecharlo. Usted es un experto en materia económica. Déjeme preguntarle 2 cosas. ¿Le preocupa la situación del azúcar, cuyo precio internacional en este momento está por debajo del costo de producción en el país? Tenemos prácticamente toda la costa sur, las mejores tierras de Guatemala, sembradas de caña de azúcar. ¿Le preocupa ese tema? No, no me preocupa mayor cosa en ese sentido. El país sigue siendo, primero, mucho más diversificado en sus oportunidades de exportación. Pero segunda, la industria azucarera ha hecho avances extraordinarios en ese sentido. Uno es, creo que el tercer área de producción más eficaz que existe a nivel mundial. Han diversificado sus fuentes de producción entre energía y alcoholes para la producción internacional. Y esto, como siempre sabemos, son temporales. ¿Usted los ve sobreviviendo a este periodo de bajos precios? Y el tercer aspecto importante en esto es que la mayoría de la industria azucarera vende sobre la base de futuros. Entonces los precios corrientes a los cuales van a producir estas próximas cosechas ya fueron negociados a precios más altos. Peter, ¿y esas tierras, las mejores de Guatemala, están mejor utilizadas para producir caña de azúcar, por ejemplo, o palma africana en buena parte del país, o banano, que también se produce en áreas extensas, monocultivos?
¿Ese es el futuro de nuestro agro? ¿O usted ve un futuro distinto? Hay áreas en donde los monocultivos funcionan y las economías de escala tienen que funcionar, pero nos vamos a las regiones como en el altiplano, en donde son una serie de microclimas, hay que aprovechar al máximo los microclimas. Ahí es donde el valor agregado tiene otro sentido, la siembra de flores, hortalizas, frutas y otros conceptos de esa naturaleza pueden ser mucho más productivos. Y la otra cosa que hay que recordar, que el país tiene una vocación forestal gigantesca. Entonces, el país tiene una riqueza gigantesca en la diversidad de su naturaleza física. Pero nunca como hemos tal. sido capaces de rentabilizar esa vocación forestal. Ah, bueno, claro que somos capaces de rentabilizarlo. Hoy en día ya hay industrias forestales que están compitiendo contra China, que están compitiendo contra Chile, que están compitiendo contra Estados Unidos como productores gigantescos de bosques a nivel mundial. Y por otro lado, nosotros también tenemos procesos de especialización. Hoy en día, lo que se refiere a las maderas duras como tales, nosotros somos de los pocos países en el mundo que somos capaces de producir ese tipo de madera. Sí, siempre y cuando no nos la saquen antes, en contrabando. Por supuesto, ahí es la seguridad que se necesita mantener, ¿verdad? Le quiero preguntar de carga tributaria. Su homólogo, el señor Barquín, del líder, plantea incrementar la carga tributaria en los próximos 8 años, asumiendo que podrían estar 2 periodos en el gobierno, hasta 14%, nivelarla con Centroamérica. ¿Usted cómo ve eso? ¿Lo cree factible? Yo creo que es factible incrementar la carga tributaria, no necesariamente se tiene que hacer incrementando los impuestos. Yo creo que hay todavía un espacio gigantesco para eficiencia, pero antes de eso, o recuperamos la confianza y la credibilidad en el gobierno o no vamos a ir para ningún lado en cuanto al incremento de la carga tributaria. ¿Cómo recuperarla? Yo creo que hay que tener claridad, la transparencia de la administración pública y la sensibilidad y la capacidad organizativa para resolver, no todos los problemas, porque no vamos a resolver todos los problemas, eso es absolutamente falso, por lo menos algunos de los problemas más importantes. Y dentro de eso está, por ejemplo, el tema de la conflictividad, dentro de eso está, por ejemplo, la desnutrición crónica en el país. Y si podemos tener una incidencia importante en la educación, yo creo que ya con eso es una tarea bastante lograda. Señor Laporte, recuperar la credibilidad, pero en medio del modelo del sistema político y el modelo electoral en el que nos movemos. Grandes empresas constructoras que comprometen fondos a las principales campañas electorales, proveedores de medicamentos que le venden al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Salud y al ICS, que también comprometen fondos a cambio de contratos a futuro, aduanas, las plataformas de revisión. En realidad de ahí sale la plata para montar las campañas electorales. Se puede dotar de credibilidad a este sistema. Yo creo que sí, pero para eso hay que primero lograr que los gobernantes sean los idóneos para esos puestos. ¿A ustedes quién los financia? ¿Cómo se financian? Hoy en día, fundamentalmente, estamos autofinanciados. Las principales fuentes de financiamiento nuestras son de José Ángel, son mía, son de 2 amigos adicionales. Y en este momento creo que vamos gastando en la campaña electoral alrededor de 1,5 millones de quetzales. ¿Y salen ustedes a buscar fondos, digamos, con el gran empresariado, o por ejemplo con estas empresas constructoras o los proveedores de medicamentos? ¿Salen a pedirles fondos para hacer campaña? Con los grandes constructores y los de medicamentos no hemos salido. Hemos pedido a otros amigos y otras empresas que colaboren con nosotros con la campaña. Sin embargo, no hemos tenido resultado alguno. ¿Cuenta cuando son partidos pequeños, con intenciones de voto menos de 2 dígitos, conseguir esos acercamientos o ustedes no los han procurado? Pues yo creo que no es tanto el tamaño del partido. Los procesos políticos de Guatemala tienen ciertas características y creo que hoy en día el enfrentamiento está entre aquellos partidos políticos que se financian fundamentalmente vía sus compromisos derivados de la obra pública, derivados de la venta de bienes y servicios al Estado, y otro es unos sectores en donde realmente hoy en día los más conservadores, los más antiguos del país, en donde están tratando de unificar fuerzas alrededor de 1 o 2 candidatos. Entonces, los recursos económicos para financiar múltiples campañas electorales no hay.
Por eso hay que entrar a campañas electorales con otro estilo y otra forma de ser. ¿Por qué se decidió usted a ser candidato a la vicepresidencia de Guatemala? Bueno, y la reflexión es un poco más a fondo, me lleva que también estoy totalmente indignado de qué es lo que está sucediendo y yo no voy a dejar de hacer un esfuerzo para que las próximas generaciones tengan una oportunidad. Pero la otra cosa es que si uno no participa, si uno no se mete, bueno, deja los espacios a otras personas que tal vez no tienen los mismos valores que tiene uno. Entonces yo dije, bueno, a esta edad que estoy, ya hice muchas cosas en función de tratar de ayudar al país. Bueno, hagamos el último esfuerzo en este sentido, metámonos a política, hagamos un ejemplo, veamos si ese ejemplo le pica a la juventud y entonces podemos pensar en un futuro diferente para el país. Señor Lamport, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para ofrecerle ya la información de los deportes.